Siguiendo con la serie de si China es amiga, socia o compañera de Rusia, vamos a analizar hoy en De qué hablan un artículo de Maxim Karabaev del julio del año pasado. Y vamos de lleno a ello. Recientemente Vladimir Putin dijo que las relaciones ruso-chinas superan las alianzas militar políticas de la Guerra Fría y que no tienen un líder ni un esclavo, no hay restricciones ni temas prohibidos. Según él, el diálogo político entre los dos países se ha vuelto extremadamente confiable, la cooperación estratégica es integral y entran en una nueva era. En general, se acepta que las relaciones entre Rusia y China se basan en los principios de buena vecindad y coexistencia pacífica que son confiables y mutuamente beneficiosas. ¿Mutualmente beneficiosas? Bueno, sigamos con el artículo. De hecho, poco antes de su visita a China en mayo de 2024, Putin dijo: sabemos, y solo repetiré, debo hacerlo, que tenemos un nivel sin precedentes de interacción con la República Popular de China. El líder ruso llamó a las relaciones entre los dos países uno de los garantes esenciales de la estabilidad en el mundo. Y luego señaló: no creamos ningún bloque y nuestra amistad no es dirigida contra terceros países, está dirigida en beneficio de nosotros mismos, pero no contra nadie más. De hecho, en el 2012, China estableció un conjunto de directrices conceptuales para coordinar sus direcciones de política exterior que se relacionan directamente con su asociación con Rusia. Estas son paz y desarrollo armoniosos, aprendizaje y cooperación mutuas, confianza mutua y espíritu de igualdad. Sin embargo, han pasado muchos años desde entonces. Las contradicciones entre Rusia y el occidente global, liderados por los Estados Unidos, se han vuelto más agudas. Y mucho ha cambiado. En primer lugar, hubo un fuerte crecimiento económico en China. Y ahora hablemos de la creciente brecha del poder de la economía. En primer lugar, veamos la lista de países por Producto Interno Bruto calculado a la paridad del poder adquisitivo PIB por PPP. Según el FMI, el PIB de la APP de China para el 2023 fue de 32.931 millones de dólares. Esto es el 18% del nivel global. Pero en Rusia esta cifra equivale a 5.180 millones de dólares. Esto es solo el 2,9% del nivel global. A modo de comparación, en 2010 el PIB de Rusia fue de 1,6 billones de dólares, mientras que el PIB de China fue de 6 billones de dólares. Es decir, la diferencia fue solo 3,75 veces. Una brecha tan amplia tiene un impacto negativo en las relaciones entre nuestros países. Esto aplica principalmente a la estructura de la relación comercial, que actualmente no es favorable para la economía rusa. Muchos economistas incluso lo consideran una grave amenaza. Sin embargo, Vladimir Putin señala que el crecimiento de la economía china no es una amenaza, sino un desafío que conlleva un enorme potencial para la cooperación empresarial, una oportunidad de atrapar el viento chino en las velas de nuestra economía. El líder ruso enfatiza constantemente que debemos construir activamente nuestros lazos de cooperación, combinando las capacidades tecnológicas y de producción de nuestros países, el potencial chino para el desarrollo económico de Siberia y el lejano oriente. Pero ¿cuál es la realidad? A finales de 2023, el volumen de comercio entre Rusia y China alcanzó un récord de 240.110 millones de dólares, un aumento del 26,3%. Las exportaciones de China a Rusia aumentaron a casi 110.970 millones de dólares. Las importaciones de productos rusos a China aumentaron a 129.100 millones de dólares, habiendo alcanzado el volumen previsto de facturación comercial de 200.000 millones de dólares antes de lo previsto. Las partes elevaron el listón de una ambiciosa cantidad de 300.000 millones de dólares. Todo parece bastante decente.
Por otro lado, el comercio de China con los Estados Unidos ascendió a 759.400 millones de dólares en el 2022 y 664.450 millones de dólares en el 23. Una ligera disminución. Y resulta que para China, Rusia es ahora un socio comercial mucho menos significativo. Su participación en el comercio chino es de solo el 3,9%. Y los socios comerciales clave de China son países países que Rusia considera antipáticos, los que le llaman no friendly, los no amigos. Estos son, en primer lugar, los estados de la Unión Europea y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la participación de China en la facturación comercial de Rusia aumentó del 27% al 45% a finales de 2023. Y esto es extremadamente peligroso desde el punto de vista del riesgo de reducir el comercio mutuo en caso de sanciones secundarias, donde sin esto, y esto necesariamente conduciría al problema de llenar el presupuesto ruso. Y ahora hablemos, Rusia se ha convertido en un apéndice de materia prima de China. Poco antes de su visita a China, Putin dijo, lo que me hace feliz es la diversificación de nuestras relaciones. También estamos desarrollando relaciones en el campo de la infraestructura, construyendo puentes, carreteras y trabajando juntos en áreas de alta tecnología. Y seguiremos haciéndolo. Diversificación es una buena palabra. Viene del inglés diversity, que significa diversidad. En economía y finanzas es una estrategia que le permite ahorrar recursos y garantizar un ingreso estable distribuyendo los riesgos. ¿Cómo es la diversificación rusa en el caso de China? Sí, en 2023 China aumentó las importaciones de bienes rusos en un 12,7%, pero las compras de aluminio ruso 2,1 veces, aceite vegetales 2 veces, semillas oleaginosas y frutas 80%, metales preciosos 43%, crecieron más rápido entre los principales grupos de productos básicos. Al mismo tiempo, la abrumadora proporción de compras chinas en Rusia se explica por los combustibles minerales, petróleo, productos derivados del petróleo, gas natural y carbón. En el 2023, China importó un récord de 107 millones de toneladas de petróleo crudo ruso, que es un 24% más que en el 2022. En términos de valor, los suministros del petróleo de Rusia a China ascendieron a 60.600 millones de dólares. El suministro de gas de Rusia, incluido el GNL, gas natural líquido, aumentó a 6,5% a 11.700 millones de dólares. China también lleva cobre, mineral, madera, pescado y cangrejos de Rusia. Pero Rusia importa de China, según las estadísticas aduaneras de la República Popular de China, principalmente automóviles y vehículos. Responden a casi el 60% del valor de las exportaciones chinas a Rusia. Por ejemplo, las exportaciones chinas de automóviles de pasajeros de 2023 aumentaron a más de 7 veces, hasta los 11,5 mil millones de dólares. Y incluyendo, camiones, autobuses, tractores y autopartes de este tipo, las entregas alcanzaron a 22.500 millones de dólares. Rusia también importa máquinas, herramientas, electrónica, equipos eléctricos, ropa, zapateros, etcétera, de China. En este sentido, Kirill Kotkov, un conocido sinólogo y director del Centro para el Estado del Lejano Oriente en San Petersburgo, señala, hay algunos problemas. Más del 73% de lo que Rusia vende a China es combustible mineral. Por el contrario, la mayoría de los productos que China nos envía son maquinarias, herramientas, máquinas y otros productos de alta tecnología. Hay un desequilibrio comercial y otros productos de alta tecnología. Como podemos ver, hay un sesgo de materia prima en los suministros rusos a China y la creciente dependencia de Rusia
de los suministros chinos de productos altamente procesados. Además, si hablamos de automóviles, los chinos aprovecharon las oportunidades que se han abierto debido a la salida de las marcas occidentales, han capturado por completo el mercado ruso. Aproximadamente lo mismo se puede decir de la electrónica, así como de los electrodomésticos. Y otro punto muy importante, dado el hecho de que es más fácil reemplazar las materias primas que las industriales, podemos decir que la dependencia de China de los países no amigables supera significativamente su dependencia de Moscú. Esto, como ya se mencionó, aumenta la posibilidad de utilizar sanciones secundarias para restringir un comercio mutuo entre China y Rusia, especialmente en el caso de sanciones contra empresas individuales. ¿Y qué pasa con la eficiencia económica? El viento chino en las velas de nuestra economía, la economía rusa, por supuesto, genial. Pero en la práctica, Rusia no solo se ha convertido en un apéndice de materia prima de China, también ha perdido prácticamente el mercado europeo. En la dirección europea, por ejemplo, solo Turquía y Bulgaria continúan comprando petróleo de Rusia. Es decir, como dicen, poner todos los huevos en una canasta, lo que la sabiduría popular no recomienda hacer categóricamente. Si China ha aumentado sus compras de petróleo y gas rusos, pero la pregunta es, ¿a qué precio? ¿A qué precio está comprando este gas y petróleo ruso? A pesar del límite de precios occidental de $60 por barril, China paga un promedio de $77. Oh, qué bien, se ve bien, ¿no? Esto según la información oficial, más precisamente a finales de 2023 era de $77,84 por barril. Pero esto es más bajo que el precio promedio anual del Brent, el punto de referencia mundial para el oro negro. El punto de referencia resultó de alto nivel de azufre, se llaman Urales, y se negocia con un descuento. Por ejemplo, en 2023, el precio promedio de petróleo crudo Brent fue de $82 por barril. Y el precio medio anual del grado ruso más popular de los Urales en el 2023 fue de $62,99 por barril. Y también está disminuyendo. Además, el petróleo ruso de los Urales se caracteriza por mayores costos generales para el comercio, tiene altos costos para alquiler de barcos, flete, seguros, elusión de restricciones, etc. O sea que China está recibiendo un petróleo y un gas mucho más barato que expuesto al mercado internacional. En 2019 y 2022, Arabia Saudita fue el mayor proveedor de petróleo a China, pero el año pasado la situación cambió. Ahora Rusia ha tomado su lugar. Pero por otro lado, el descuento de petróleo ruso de los Urales al Brent de referencia internacional aumentó en aproximadamente un 40%. Además, la participación de China en la estructura de las exportaciones rusas del petróleo y productos derivados del petróleo fue del 45-50%, mientras que la participación de las exportaciones de Rusia a Europa, por el contrario, disminuyó bruscamente a un 40-45%, al 4-5%. Ahora las refinerías chinas están dispuestas a comprar petróleo ruso, a precios reducidos, por supuesto. Pero la situación con el gas ruso es aún más dramática. El precio de gas para China en el 2023 fue de $286,9 por cada 1,000 metros cúbicos, pero para Europa y Turquía de $461,3 por cada 1,000 metros cúbicos. ¿Ven la diferencia? Y como señalan los expertos, el gasoducto ruso para China será más barato que para el mercado europeo, al menos hasta el 2027. Es decir, hay una ineficiencia económica, menor rentabilidad de los suministros de gas del gasoducto ruso a China, mientras que Europa ya ha cambiado prácticamente a GNL. ¿Y qué de respecto de los cuellos de botella y la cooperación económica entre Rusia con China? Si la cooperación económica entre Rusia y China ha aumentado significativamente después del inicio de la zona libre de comercio en Ucrania, esto se debe al hecho de que desde el otoño de 2022 los bienes y componentes industriales chinos comenzaron a ocupar numerosos nichos en el mercado ruso.
que fueron desocupados como resultado de la salida de empresas occidentales. Sí, el comercio entre Rusia y China está mostrando volúmenes récord, pero no podemos ignorar los cuellos de botellas y barreras que obstaculizan el desarrollo efectivo de las relaciones bilaterales a largo plazo. Lo principal aquí son las dificultades logísticas. Además de las tendencias negativas en la economía global y los problemas de la economía rusa, además de la imprevisibilidad de los precios de la energía y las posibles sanciones secundarias de los Estados Unidos y la Unión Europea, es necesario crear una infraestructura para realizar transacciones evitando el sistema SWIFT, de que 10 de los bancos rusos más grandes han sido cortados desde marzo del 22. Es necesario desarrollar una estrategia para superar las desproporciones en el comercio entre Rusia y China, pero ¿cómo hacerlo? Por eso es de que los rusos ahora están exigiendo que para que se cumpla el Tratado de Paz del Mar Negro, se levanten la obstrucción del SWIFT para su tráfico marítimo. Es una de las grandes razones. Según Vasilin Kashin, directora del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Integrales de la Escuela Superior de Economía, a pesar de que Rusia y China han aumentado significativamente la proporción de monedas nacionales en los asentamientos mutuos, los bancos chinos tienen miedo de caer bajo sanciones secundarias de los Estados Unidos y se niegan a abrir cuentas para todas las empresas rusas, que son muy buenos amigos los chinos, ¿no? Son así bien buena onda. No solo para aquellas que están en listas de sanciones. Imagínense. Qué tan buena gente son los chinitos, ¿eh? El embajador china en Rusia, Zhang Hanhui, también llama la principal razón de los fracasos en cooperación entre Moscú y Beijing la interferencia de terceros países. Recientemente declaró: los fracasos ocurrieron debido al hecho de que algunos países nos crean problemas, pero creo que encontraremos una manera de superar estos problemas. Sí, los terceros países crean problemas deliberadamente, pero también hay muchas dificultades objetivas y, en primer lugar, consisten en la falta de infraestructura rusa en dirección oriental. La red ferroviaria ya está sobrecargada con carga de exportación a China, por lo que no todos los transportistas pueden enviar su carga. También hay una escasez de capacidad de transporte marítimo debido a las sanciones impuestas. Y hay una falta de infraestructura de oleoductos. Y lo más importante, no hay manera de atraer dinero a lo largo para eliminar todos estos cuellos de botella. Y China no muestra ninguna actividad aquí. Que la quieren fácil también. Según el ministro de Comercio de la República Popular de China, a finales de 2022, el volumen total de inversión china acumulada en Rusia ascendía a $9.900 millones, lo que representa solo el 0,3% del volumen total de la inversión extranjera directa en China. Bueno, mi gente, como pueden ver hasta este momento en el artículo, lo que podemos ver es las grandes diferencias que hay en situaciones económicas y de transacciones entre Rusia y China. Y también podemos ver la preferencia que tiene China por el comercio estadounidense y europeo, que es el que le da más ganancia. Si bien es cierto, Rusia se ha convertido en un gran partner comercial, llega hasta ahí nomás. Las palabras lindas de amistad y de alianzas hay que dejarlas por un lado. Y hay que dejar por un lado también los ideales, los idealismos de socialismo, comunismo, no tienen que ver absolutamente nada acá. Estas son puramente transacciones comerciales y económicas. Interés, ¿cuánto vales? Y quiero hacer un preámbulo y traer a la memoria las palabras del emperador Alexander III, que le escribió a su hijo en su testamento, a Nicolás II, y cito: que tu fe en Dios y la santidad de tu deber real sean la base de tu vida. En política exterior, mantén una posición independiente. Recuerda, Rusia no tiene amigos. Rusia no tiene amigos. Tienen miedo de nuestra inmensidad, que tienen envidia. Evita las guerras. En la política interna, en primer lugar, patrocina a la iglesia. Ha salvado repetidamente a Rusia en tiempos de problemas.
fortalecer la familia porque es la base de nuestro Estado. Alexander III. Es una frase de mucho tiempo atrás, pero como se pueden dar cuenta, muy contemporánea en estos momentos. Y esto es a lo que voy. Lamentablemente podemos ver de que Rusia no tiene amigos. Hay muchas naciones que lo único que tienen es un interés y muchas envidias por la inmensidad del terreno ruso. Una vez más, recalco que estos son artículos de opinión. Se los voy a poner en el enlace en la descripción del video para que ustedes los puedan analizar y los puedan corroborar. Lo único que estoy haciendo acá es traerle estos para que ustedes también crean su propia opinión y busquemos y nos acerquemos más a la verdad de las cosas que están sucediendo en el mundo. Acercándonos a la verdad, nos alocamos más al lado correcto de la historia. Aquí no estamos para ser prorrusos, proamericanos, prochinos, procomunistas, pro de izquierda, pro derecha, no. Aquí estamos pro la verdad. Sin más y menos, les pido que se queden en sintonía porque en la segunda parte de este video vamos a hablar de cómo los bancos chinos bloquean cuentas rusas, bloquean transacciones rusas, sí, los amiguines chinos, los aliados chinos, como muchos los consideran. Vamos también a hablar de cómo compañías chinas se van sin aviso de Rusia, sí, con inversiones inmersas en cuestiones económicas rusas y muy importantes. Y los chinos simplemente, ¡pum!, se desaparecen, no honran sus contratos. Y por último, vamos a ver cómo los chinos ya están cambiando en sus mapas las fronteras chinas y ya de hecho le están cambiando los nombres de ciudades rusas por nombres chinos. Sí, los amiguines chinos, los leales. ¿Ya? Algunos me dicen por ahí que lo que estoy diciendo acá son fake news. Bueno, lamentablemente no son mis palabras, solamente es una opinión y es un artículo también de opinión. Allá de ustedes si quieren corroborar más e investigar más para ver si estamos en lo cierto o si estamos equivocados. Y por otro lado también, el mismo enviado especial de China a Europa. ¿Se acuerdan esta reunión que acaba de suceder hace poco en Europa que invitaron a Xi Jinping, pero él no llegó, pero la media lo dejó ahí? Y igual China envió a un enviado especial. Y este enviado especial, pues lo único que fue a decir es de que China está dispuesta a hacer una alianza con Europa, básicamente en contra de los Estados Unidos. Sin importarle la posición de Rusia. Entonces, díganme ustedes, ¿esta es realmente una alianza? ¿Una alianza, perdón? Porque alguien me decía por ahí en los comentarios de que es una verdadera alianza y no de traidores. No, es que claro, utilizar la palabra traidor quizás sea muy fuerte y quizás no sea elocuente en este caso. Pero lo que sí está bien claro es de que China va por su interés. Y no por el interés de Rusia. Si bien lo dijo el emperador zar Alexander III, Rusia no tiene amigos. Bueno, así mi gente, como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio, no se lo pierdan.